Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy os traigo un nuevo vídeo de la sección Mundo Editorial, que estoy seguro de que pensaréis en un principio que quizá no os interesa, pero que si os quedáis hasta el final veréis que quizá estáis equivocados. Yo os reto a que lo hagáis. Pero antes de eso, por supuesto, dentro cabecera. Bien, hoy se me ha ocurrido venir y traer a esta sección de Mundo Editorial un proceso que es indispensable en lo que ya es un proceso en sí de la edición. Es decir, una de esas fases que no puedes esquivar porque, aparte de que se notaría un montón, tenemos que llevar los textos lo más limpios posible al lector. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, pues de la corrección. También lo traigo porque yo mismo estoy enfrascado en estos momentos en un proceso de autopublicación, pero no como lo que la mayoría de gente entiende como autopublicación, que es a través de una de estas editoriales, que para mí no son editoriales, sino son servicios editoriales, que proveen de este servicio de la corrección por una pasta, de la colección, de la edición y de la publicación de los ejemplares, o que te dan unos cuantos ejemplares por un módico precio. No, yo en mi caso, gracias a la experiencia anterior que tengo, los libros que he publicado los he hecho a través de mis propios recursos, ya sea porque conozco agentes, tengo contactos que se encargan de estos procesos en su vida profesional, ya sea porque tengo la grandísima suerte de tener a gente talentosísima a mi alrededor que me ha ayudado a poder sacar adelante estos libros. Y como ahora estoy enfrascado en ese mismo proceso de edición, se me ha ocurrido que, ¿por qué no? Os voy a hablar de el proceso de la corrección, de esa fase que es imprescindible. Pues bien, antes de entrar en el qué es exactamente, porque todo el mundo ve la corrección y piensa ya lo que es y le da una definición y todo el rollo, quiero explicaros cuándo sucede esta corrección. ¿Por qué? Porque normalmente hay veces que se adquieren los derechos muchísimo antes de que llegue este proceso de la corrección, y antes de eso, cuando se adquieren los derechos, se pasa a la traducción del texto en el caso de que sea una novela extranjera o en lengua extranjera, o se pasa por un proceso de edición mano a mano, cabeza a cabeza, entre el editor y el autor, que en principio esto era o debería ser lo ideal, pero debido a los tiempos que tiene el sector, a la necesidad de sacar libros, pues no suele suceder. Y esto suele suceder cuando sucedía, y en las pequeñas editoriales que todavía sucede, con libros de autores nacionales o de autores que escriben en castellano, en los que hay una tarea entre el editor y el autor, en el que el editor lee lo que ha escrito el autor y le propone cambios para mejorar la novela, el texto o lo que sea. Bien, la corrección sucede cuando ya se ha cerrado completamente el texto, es decir, se da por bueno y será esa la versión definitiva, el octavo borrador, el tercero, el decimocuarto o el que sea borrador, que el autor da por válido y que el editor acepta que será la obra definitiva antes de esos procesos que os estoy hablando. Dicho esto, cuando ya ha sucedido eso y se ha cerrado, se pasa a la corrección y se da al editor de mesa. Según la editorial lo llamarán editor de mesa o lo llamarán departamento de redacción o lo que sea. Como esta gente suele tener muchísimos libros, lo que tienen es colaboradores profesionales, correctores que se dedican a corregir ese libro. Y ahora sí puedo ir a lo que es la corrección en sí. Normalmente hay dos tipos de corrección: la corrección ortotipográfica y la corrección de estilo. Vamos primero con la corrección ortotipográfica, que no es otra que el peinado del texto por parte del ojo del corrector en formato Word, es decir, antes de la maquetación. Esto sería la parte ortográfica de esta palabra compuesta de orto y tipográfico, para encontrar faltas ortográficas, faltas gramaticales, o errores de typing, o incluso pues algo que sea muy evidente dentro de lo que sería la sintaxis. Una vez el corrector acaba con esta primera lectura y ha detectado los máximos fallos posibles, le da o le envía el texto al autor para que el autor tenga la última palabra en cuanto a las sugerencias. En muchos casos no son sugerencias, simplemente son errores ortográficos o gramaticales, pero en otros casos son sugerencias de cambiar alguna palabra, cambiar el orden del adjetivo por el nombre, porque muchas veces hay muchos epítetos, o simplemente, pues oye, ahora sí volvemos a poner el acento en solo, pero el autor ha decidido que no quiere poner el acento en solo. Bueno, pues hay un montón. La versión final de las correcciones de esta primera lectura se pasa
al autor para que acepte estos cambios y diga si este sí, este no, este sí, este no. Luego se introducen en el texto y ese archivo es cuando se lleva a la maquetación. Y es cuando el texto sufre otra lectura. Bueno, sufre, a ver, se le pasa por otra lectura en la que ya no solo se mira la parte ortográfica, porque siempre, siempre, siempre se escapa algún error ortográfico, alguna falta de ortografía, algún error gramatical, pero también se miran otras cosas que tienen más que ver con cómo queda en la caja del texto según la maqueta. Y lo que se suele mirar en ese sentido es si hay viudas o hay huérfanas, que esto no es más que quede suelta una palabra a principio de la caja o a final de la caja, venas, es decir, los dibujos que hacen las palabras, que seguro os habéis fijado alguna vez que parecen como ríos en medio del párrafo, o incluso que no haya 2, 3 guiones de partición de palabras a final de una frase para que no quede así tan mal. Por ejemplo, hay más cosas, pero no me voy a enrollar. La combinación de la corrección ortográfica y la corrección ortotipográfica es lo que nos da la corrección ortotipográfica. Esto es bastante lógico. Pasemos ahora a lo que es la corrección de estilo. Normalmente las correcciones de estilo miran cosas diferentes de lo que miran las correcciones ortográficas y se suelen hacer a la par, simultáneamente, que la corrección ortográfica. Y viene por una decisión normalmente por parte del editor que juzga que ese texto tiene que ser más adecuado y limpiarse de diferentes cosas para ser publicado en el país que se ha publicado. Os pongo un ejemplo, bueno, os voy a poner unos cuantos ejemplos, pero para que lo entendáis un poco, porque la corrección de estilo también mira el significado de las palabras, la sintaxis, que sea entendible. Por ejemplo, llega a España un libro que venga de un autor argentino. Bueno, pues se va a intentar encontrar palabras que no suenen tan extrañas. Yo estoy seguro de que esto para mis amigos argentinos estarán hasta las narices de encontrarse traducciones en español que utilizan palabras que no son las adecuadas para su lenguaje. Iba a decir variedad dialectal, pero bueno, no me voy a meter en estas cosas. Pero bueno, como el andaluz, como tal, que todos somos el mismo idioma, pero al final cada parte geográfica tiene su forma de hablarlo. Bien, esta es una de las cosas, limpiar el texto para que los lectores de la zona al que está dirigido lo puedan entender mejor. Pero os voy a poner otros dos ejemplos que me he encontrado yo leyendo y que también tienen que ver con esto, pero no tanto con limpiar el texto de palabras que no se suelen utilizar en el idioma en el que se publica. Bueno, en el idioma, en la variedad dialectal o de prestigio. Por ejemplo, un libro de anagrama de Norman Mailer que Los tipos duros no bailan, creo que se titulaba. Aquí recuerdo encontrarme con una traducción que no era la adecuada para un lugar geográfico específico. Os pongo en antecedentes. Bien, en Estados Unidos, en la Florida, hay un montón de islitas pequeñas que reciben el nombre en castellano de cayos y en inglés de cay. Y el que es más occidental es el que está más cerca de la isla de Cuba, que creo que está a 90 millas. Lo sé porque estuve allí en un viaje y además ahí Hemingway tenía una casa y la verdad es que me encantó hacer ese viaje. Tiene el nombre en español de Cayo Hueso y fue porque cuando los conquistadores españoles llegaron a esa isla se encontraron un montón de huesos blanqueados en la playa y le pusieron ese nombre. Sin embargo, en inglés no siguieron ese ejemplo y como vieron que era el cayo que estaba más occidental, es decir, más al oeste, le llamaron Key West. Bueno, pues en la traducción de anagrama yo me encontré que a este cayo lo habían llamado Cayo Oeste. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque si existe un nombre en castellano para una zona, no lo puedes traducir de manera literal. Tienes que encontrar cómo se dice en el idioma ese mismo sitio. Este es un ejemplo, pero os pongo otro que tiene ya que ver con un autor. No recuerdo exactamente qué novela era, pero era una novela que transcurría entre el interín de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando la Segunda Guerra Mundial todavía no había sucedido. Y sin embargo, todos los protagonistas de esa novela hablaban de la Primera Guerra Mundial en los términos de Primera Guerra Mundial. Y esto, por supuesto, es erróneo, porque en aquel momento no tenían ni idea de que iba a haber una Segunda Guerra Mundial y, por tanto, a esa Primera Guerra Mundial, como la llamamos nosotros, la llamaban Gran Guerra. Esto es una falta de conocimiento de esa época y por tanto es un error que tiene que ser subsanado por un corrector en una corrección de estilo. Bien, aclarado este tema de la corrección de estilo, cuando se ha hecho en el texto una corrección ortográfica y una corrección de estilo, da igual, es cuando se vuelca en la maqueta y lo que os contaba antes, que se buscan diferentes cosas y ahí ya tenemos la corrección ortotipográfica junta. Normalmente los libros se leen en muchas ocasiones y se les da el nombre a estas correcciones de primeras, segundas, terceras,
etcétera, etcétera. Cuantas más correcciones se hagan, más caro resultará este proceso de corrección y por tanto la mayoría de editoriales intentarán recortar todo lo que puedan esto o lo harán ellos mismos o lo que sea. También os digo, todos los libros, por más que hayan pasado 50 veces por un proceso así, acaban teniendo alguna errata de este estilo. Es inevitable. Yo creo que no me he encontrado nunca un libro completamente limpio y eso que yo no tengo ojos de corrector, aunque haya trabajado en alguna ocasión cuando el texto ya estaba hipercorregido. Pero bueno, de cualquier manera, lo que os quiero decir, bueno, a ver, una de las peores cosas que le puede pasar a una editorial y a un corrector es que se le escape en la cubierta una errata, porque es demasiado visible. Y el otro día, viendo una cita en una de la contra de un libro que iba a leer, me encontré una errata bastante heavy que pensé, uff, qué pena, porque además esto es de estas cosas que llaman tantísimo la atención, pero bueno, esto me lleva a hacer una reflexión que es, para empezar, que el trabajo de corrector yo lo considero un oficio. La gente que se dedica a corregir es gente que tiene que tener un ojo entrenadísimo y tiene que saber muchísimo y eso hace a la vez que tengan que amar muchísimo su trabajo, porque desde mi punto de vista es uno de estos trabajos que puede ser completamente tedioso y que puedes acabar pegándote un tiro. Y la siguiente reflexión que quiero hacer es que la corrección es indispensable y muy poco agradecida, porque si está bien hecha es completamente invisible y si está mal hecha te van a crucificar. Así que si no se ve, pues como no, que no se ve, ojos que no ven, corazón que no siente, te da la sensación de que el libro o la persona que está detrás está bien. Y quizá hay un trabajazo detrás que habría que ponerlo en valor. Bueno, yo lo pongo en valor. ¿Por qué? Porque si no me encuentro ninguna, es que está muy bien corregido y eso es para quitarse el sombrero. Y la última reflexión que quiero hacer es que aparte es muy poco agradecido ese trabajo en una de las vertientes, y es que los correctores saben muy bien su trabajo, saben mucho más de gramática y de sintaxis que la grandísima mayoría de editores. Y el tener que presentarles las correcciones y que ellos, es decir, los escritores digan, no, esta no me gusta, o esta sí, no, esta tal, hace que tengan que ser muy humildes y tener que tragarse el orgullo y decir, no, no, pero es que esto no está bien como tú lo estás diciendo, no puedes publicarlo así. Pero como al final el que tiene el poder es el escritor, va a ser el escritor el que decida si sí o si no. Y como en muchas ocasiones los escritores tienen o tenemos muchísimo ego, no somos capaces de darnos cuenta de que allí nos hemos equivocado y como nos hemos equivocado, uy, no, no, no. Así que el trabajo de corrector es un trabajo que se las trae. Bueno, creo que no me dejo nada en el tintero o puede que me deje muchas cosas. De cualquier manera, yo, por supuesto, os invito a que me hagáis las preguntas que sea o que hagáis los comentarios que queráis si queréis acabar de complementar este vídeo sobre la corrección. Hasta aquí el vídeo de hoy y lo de siempre, que espero que os haya gustado y que si es así le deis al like, que suscribáis, que lo que sea. Y que si tenéis cualquier sugerencia de vídeos de Mundo Editorial, por supuesto ponedmelo en los comentarios porque yo estaré encantado de explicaros, según la experiencia que tengo, lo que sé. Y que, bueno, pues eso, si habéis llegado hasta aquí es porque os habéis conseguido que os interese el tema. Así que yo estoy encantado. Y solo me queda desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme. ¡Mua!